Muy buenas noches, amigos radioyentes de Radio Monumental y también cada uno de ustedes aquí presentes en Sala Camaquiri, aquí en San José, Costa Rica. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de darle a conocer el programa divino que corresponde para nuestro tiempo. Para eso quiero leer una escritura en San Mateo capítulo 16 y verso 13 al 16, que dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, el Hijo de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, este título de Hijo de Dios fue utilizado por el Señor Jesucristo, pues bajo este título de Hijo de Dios, el Señor Jesucristo tiene grandes bendiciones para todos los hijos de Dios. Ahora, tenemos diferentes edades y dispensaciones, y los títulos que son utilizados en la Escritura, unos corresponden para una edad o dispensación, y otros corresponden para otra edad o dispensación. Podemos ver, por ejemplo, en la dispensación de la ley, podemos ver a Dios allá manifestado como Padre, pues la dispensación de la ley es la dispensación en la cual Dios se manifestó como Padre para el pueblo hebreo. Y esa dispensación tuvo un mensaje, el mensaje de la ley, y tuvo un mensajero, Moisés, el cual vino a ser el velo de carne en donde Dios se manifestó para darle al pueblo hebreo la ley, el mensaje de esa dispensación en donde Dios estaba manifestado como Padre. Ahora, encontramos que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, allí comenzó una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y para la dispensación de la gracia, allí estaba el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él, estando allí presente, dio comienzo a esa dispensación segunda de la gracia, en la cual el Señor Jesucristo llevó a cabo la obra correspondiente para esa dispensación. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, conocido allá en medio del pueblo hebreo también como el Hijo del Hombre,
por cuanto estaba allí vestido de carne humana. Y cuando Dios se viste de carne humana, ese título de Hijo del Hombre está presente, porque Hijo del Hombre siempre es un profeta en donde Dios está manifestado. Por eso encontramos que a Ezequiel Dios le llama Hijo de Hombre. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, para dar comienzo a esa dispensación segunda de la gracia, tuvo que aparecer en el tiempo señalado por Dios. Tuvo que comenzar su ministerio en el tiempo profético señalado de la semana número 70 de la profecía de Daniel, para él cumplir 3 años y medio en esa profecía de Daniel y morir a la mitad de la semana profética. Esa semana profética constaba de 7 años, pero la mitad de una semana profética del profeta Daniel consta la mitad de 3 años y medio. 3 años y medio que cumplió el Señor Jesucristo, y allí a la mitad de la semana murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por el pecado del mundo, dio su vida por cada uno de nosotros como Hijo de Dios. Por eso, vean ustedes, el sumo sacerdote, antes de dictar la muerte, sentenciarlo a muerte, le preguntó: ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y cuando le da a conocer esa verdad tan grande, por la cual el sumo sacerdote debió de estar contento y darle gracias a Dios y postrarse a los pies de Jesús, dijo que había blasfemado. Podemos ver que no siempre las personas, cuando escuchan la verdad, se ponen contentas y le dan gracias a Dios, sino que algunos, como el sumo sacerdote, piensan que lo que se está diciendo es una blasfemia. Pero vean ustedes, cuando el arcángel Gabriel apareció allá a María en San Lucas capítulo 1, verso 32, vean ustedes lo que estuvo hablándole el arcángel Gabriel a María. San Lucas capítulo 1, verso 31 al 34, dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto fue lo que dijo el arcángel Gabriel. Y cuando el Señor preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?,
Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando el sumo sacerdote tuvo que decir algo con relación a Jesús, al escuchar las palabras de Jesús en respuesta a la pregunta del sumo sacerdote, cuando le preguntó: ¿eres tú el Hijo del viviente, del Dios viviente? No le estaba preguntando con el deseo de saber la verdad, si era o no era, sino con el propósito de que él dijera que era el Hijo del Dios viviente para condenarlo a muerte. No toda persona desea conocer la verdad para abrir su corazón y darle la bienvenida en su corazón y darle también gracias a Dios por conocer la verdad que corresponde al día en que vive. Ahora podemos ver que siempre la verdad manifestada en cada edad y en cada dispensación ha tenido muchos enemigos, y en muchos casos religiosos. El sumo pontífice, la autoridad máxima del pueblo hebreo en el campo religioso, y que también influía en el campo político. En palabras más claras, la última palabra del pueblo hebreo, ¿quién era? El sumo sacerdote. Y sin embargo, no abrió su corazón para recibir y creer el cumplimiento de la profecía mesiánica en Jesús de Nazaret. Tampoco abrieron su corazón los líderes de aquel tiempo, excepto algunos que fueron donde Jesús y reconocieron que Jesús había sido enviado por Dios, y no lo rechazaron ni combatieron a Jesús de Nazaret. Ahora, para todo ser humano es muy necesario conocer el programa divino que corresponde para el tiempo en que vive, porque fuera de ese programa divino no hay seguridad para ninguna persona. Ven ustedes, en el tiempo de Noé, la única seguridad estaba en conocer el programa divino correspondiente para aquel tiempo. No era un asunto de buscar ser un religioso de alguna de las religiones o sectas religiosas de aquel tiempo. Era conocer el programa de Dios correspondiente para aquel tiempo, y solamente una persona lo tenía: Noé, y lo dio a conocer, y era algo increíble para la mente humana. Es que el programa divino para aquel tiempo estaba de acuerdo a aquella generación y dispensación que estaba viviendo Noé, y había llegado al final aquella generación. Por lo tanto, el mensaje final lo trajo Dios a través de Noé, y se cumplió todo lo que Noé dijo. Y los que no lo pudieron recibir, ¿qué les aconteció? Dice Jesús: vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no conocieron el programa de Dios para aquel tiempo. Ahora podemos ver que lo más importante es conocer el programa de Dios para el tiempo en que uno vive, sin uno ser un fanático religioso, sin uno ser un fanático sectario o sectarista, sino uno tener una mente sana y un corazón bueno y abierto para el programa divino, y no decir: no, yo no creeré nada a menos que no sea a través de mi secta religiosa o religión. Dios no está obligado a cumplir su programa, sus promesas, a través de una secta religiosa o una religión,
sino que Él cumple su programa, no importa que acontezca como en el tiempo de Noé. Muchas religiones hubo en el tiempo de Noé, pero solamente Noé recibió ese programa y lo dio a conocer. En el tiempo de Jesús hubo diferentes religiones en aquel tiempo, incluyendo la hebrea, y ni aún la religión hebrea le recibió. Más bien pidieron su muerte, pero con todo y eso el programa divino se llevó a cabo. Y allí se llevó a cabo el programa divino correspondiente a la redención de los hijos de Dios con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Él dio su vida como Cordero de Dios, como Hijo de Dios. Y las personas pensaron que le habían venido tantos problemas a este hombre, a Jesús de Nazaret, por causa de ser un predicador que no estaba afiliado a las religiones de aquel tiempo, un predicador libre, interdenominacional, predicaba para todos, porque los hijos de Dios no son de un solo lugar o de una sola iglesia o de una sola secta religiosa. Dios tiene hijos en todas las religiones, en todas las sectas religiosas, y cuando viene el mensaje de Dios para sus hijos, viene para todos sus hijos, en donde quiera que ellos se encuentren. Es un mensaje que no está denominacionalizado, es un mensaje que no es sectario, es un mensaje que no lo puede tomar una secta religiosa y decir, este es el mensaje de nuestra secta religiosa, porque es un mensaje para todos los hijos de Dios. Ahora, el mensaje que el Señor estaba predicando, vean ustedes, lo predicaba para los judíos que estaban en el judaísmo, también estuvo predicándole a los samaritanos, que los judíos no querían saber de los samaritanos. Sin embargo, cuando le apareció el Señor Jesucristo allá en el pozo de Jacob y apareció la mujer samaritana, él comenzó a hablar con ella y ella le dice, pero ¿cómo tú, siendo hebreo, judío, hablas conmigo que soy samaritana cuando los judíos y los samaritanos no se tratan? Si tú supieras quién es el que te habla y quién es el que te pide de beber, tú pedirías de él y él te daría agua que salta para vida eterna. ¿Ve usted? Él vino con un mensaje para todos los hijos de Dios, de acuerdo a la dispensación que estaba comenzando. Ahora, los líderes de aquel tiempo pensaban que Jesús estaba haciendo muy mal porque comía con pecadores, iba a las cenas, a las comidas que ellos le invitaban. ¿Y por qué entonces no le invitaba el sumo sacerdote a Jesús para que fuera a su casa y al templo y predicar allí en el templo autorizado por el sumo sacerdote? Y no lo hacía él, y entonces se molestaba porque aquellas personas sencillas o personas que tenían muchísimas faltas conforme a las leyes del pueblo hebreo invitaban a Jesús, y Jesús aparecía en la casa de ellos y decían de Jesús, este es un hombre comilón y bebedor de vino, y estos milagros que hace, los hace por el dedo de Beelzebú. O sea, el que está encarnado en él es Beelzebú, es el diablo y no Dios, como él pretende hacer creer que es el Todopoderoso. Ahora Jesús les dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, hago estas cosas, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ahora vean ustedes, él estaba allí, pero ¿qué fue lo que cegó a aquellas personas? Él les dijo, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Siempre, en toda edad y en toda dispensación,
lo que ha cegado a las personas y no les ha dejado ver a Dios manifestándose en esa edad o dispensación, ha sido el velo de carne en donde Dios ha estado manifestado. Vean, ustedes decían acerca de Jesús, pero nosotros a este lo conocemos. Este Jesús de Nazaret, y conocemos a su padre y a su madre, a María y a José los conocemos. Este es el carpintero de Nazaret y quiere hacerse pasar por el Mesías, el Cristo que todo el pueblo está esperando. Ellos nunca se imaginaron que el Cristo, el Mesías, apareciera en la tierra en su primera venida como un sencillo carpintero de Nazaret, porque ellos esperaban un rey y les apareció un carpintero de Nazaret, cumpliendo cada promesa divina, cada promesa mesiánica correspondiente a la primera venida del Mesías. ¿Y cómo podía este hombre, este sencillo carpintero de Nazaret, estar cumpliendo las profecías que corresponden al Mesías? Era una pregunta que ellos no podían contestarse. Y decían, este es un impostor, este es un falso Cristo, un falso Mesías. Mesías y Cristo significa lo mismo. El Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Ungido con qué? Ungido con aquella misma columna de fuego que le apareció a Moisés allá en el desierto, en el monte Sinaí. Fue ungido con esta columna de fuego allí cuando Juan lo bautizó, y Dios le había dicho al que envió a bautizar a Juan el Bautista, Dios envió a Juan el Bautista a bautizar y le dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es Él, ese es el Cristo, el Mesías, ese es aquel al cual tú le estás preparando el camino. Por eso Juan decía, yo no soy el Cristo, Él viene después de mí, detrás de mí, Él es primero que yo, aunque dice que vendría después de Él, detrás de Él, y después dice, pero es primero que yo. ¿Por qué? Porque el Señor es eterno. Ahora dice, el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es Él, ese es el Mesías, el Cristo. Y cuando Juan bautizaba a las personas, siempre estaba pendiente para ver el Espíritu Santo descender en forma de paloma, para ver aquella columna de fuego, aquel pilar de fuego que le apareció a Moisés en el desierto y que guió al pueblo hebreo por el desierto. La Escritura dice que el Espíritu Santo guió al pueblo hebreo. Y dice que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento profetizaba y anunciaba los sufrimientos que le vendrían al Mesías. Aquella columna de fuego del Antiguo Testamento descendió cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, y descendió sobre Jesús. Y Juan, cuando vio esa señal que le había sido prometida, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Él. Yo no le conocía, y eran primos, primo segundo, porque María y Elizabeth la madre de Juan, y María a través de la cual vino Jesús, eran primas. Ahora Juan dice, yo no le conocía ¿cómo? No le conocía como el Cristo, como el Mesías, aunque fueran primos, porque algunas veces es muy sorprendente que uno sabe que es un hijo de Dios, pero uno no sabe de la familia de uno cuántos son hijos de Dios, y de momento
se manifiesta alguna persona de la familia nuestra como un creyente en la palabra y dice: yo no lo conocía como un hijo de Dios y ahora veo que es un hijo de Dios también. Y eso es algo muy bonito, muy hermoso, ver que en la familia de uno hay muchos hijos de Dios. Y es un privilegio muy grande para toda madre tener hijos de Dios aquí en la tierra. Nadie quiere tener un hijo del diablo como lo tuvo la madre ¿de quién? De Judas Iscariote. Toda persona, toda dama desea tener hijos que sean hijos de Dios. Por eso deben orar. Primero, cuando se enamoran, para que se enamoren de hijos de Dios. Y pedirle a Dios que envíe en el seno de su hogar hijos de Dios a nacer en ese hogar. Vean ustedes, Zacarías y María y Elizabeth oraron y Dios les envió un profeta poderoso que le preparó el camino al Señor. Y así muchas personas han orado y Dios se les ha enviado un hijo de Dios, en muchos casos un profeta. Ahora, hablando acerca de Jesús de Nazaret, cuando Juan vio que descendió esa columna de fuego en forma de paloma, se puso muy contento. Ya tenía en medio del grupo que seguía su mensaje, tenía al hombre ungido con esa columna de fuego. Tenía el hombre ungido con el Espíritu Santo. Tenía el hombre ungido en el cumplimiento de las promesas mesiánicas de la primera venida del Mesías. Así es que fue un privilegio para Juan el Bautista saber que se había cumplido lo que él les estaba anunciando al pueblo, que vendría el Mesías. Él les estaba anunciando que el Mesías vendría, y cuando vio que había llegado, que estaba allí, porque vio esa columna de fuego sobre él, se puso muy feliz y muy contento y le anunció al pueblo: ahora yo lo conozco, es la persona del cual yo estuve dando testimonio, que vendría después de mí. Ahora, allí estaba comenzando una nueva dispensación, la dispensación del Padre, la dispensación de la ley. Con el mensaje de la ley estaba concluyendo y estaba allí comenzando la dispensación de la gracia, la dispensación del Hijo de Dios. La dispensación del Hijo de Dios, el cual estaba allí en medio del pueblo hebreo, y el pueblo no comprendía este misterio de las dispensaciones, porque cuando hay un cambio de dispensación, hay un cambio de mensaje y hay un cambio de mensajero también. O sea, cambia el programa de Dios, o para que lo entiendan mejor, el programa de Dios toma un paso hacia adelante para llevar a cabo otras cosas que no podían ser realizadas en esa dispensación anterior. ¿Cuál fue el problema del pueblo hebreo por el cual no pudo ver que Jesús de Nazaret era el Cristo? Fue sencillo. Usted personalmente no puede ver algo que esté ocurriendo en, vamos a decir, en Francia, a menos que usted no esté allí en Francia para verlo personalmente. Lo podrá ver a través de la televisión y esas cosas, pero verlo personalmente, para eso tiene que estar en el sitio donde está aconteciendo ese evento, donde se está llevando a cabo ese evento. Ahí tiene que estar la persona. Y así es en cuanto a las dispensaciones. Las dispensaciones son establecidas por Dios.
Y solamente las personas que se mueven a esa dispensación y que viven en esa dispensación son los únicos que pueden ver lo que Dios está llevando a cabo en esa dispensación. El pueblo hebreo, encabezado por el sumo sacerdote, se quedó ¿dónde? En la dispensación de la ley, la dispensación del Padre. Por lo tanto, no pudo ver la nueva dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación del Hijo de Dios que estaba allí comenzando. Y por esa causa rechazaron a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, porque el sumo sacerdote y los sacerdotes de aquel tiempo y los doctores de la ley se quedaron en la dispensación del Padre, la dispensación de la ley, y no pasaron a la dispensación de la gracia, a la dispensación del Hijo, para recibir el mensaje del Hijo de Jesús. Por esa causa el Señor Jesucristo les dijo: ustedes ciegos, guías de ciegos. Pero ellos tenían ojos, veían, y ellos veían también la ley y esas cosas, pero ellos estaban ciegos a la dispensación nueva de la gracia que estaba comenzando. Ellos estaban ciegos a Jesús como el Hijo de Dios en esa nueva dispensación. Y ellos decían: nosotros tenemos a Moisés y creemos a Moisés. Y Jesús les dijo: si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque de mí habló Moisés, cuando dijo: profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor vuestro Dios, a él oíd. Y ellos decían: nosotros escuchamos a Moisés, cuando Moisés les dijo: ustedes escuchen a ese profeta cuando Dios lo levante. Ahora, vean ustedes, para una persona poder ver el programa de Dios correspondiente para el tiempo en que vive, necesita estar en la dispensación que está vigente para ese tiempo. Necesita recibir el mensaje que corresponde para esa dispensación, y necesita recibir al mensajero que corresponde para esa dispensación. Ninguna persona puede decir que cree en la ley, en el mensaje de la ley, a menos que no crea en Moisés como el profeta mensajero que trajo la ley al pueblo hebreo. Ninguna persona puede decir que cree en la dispensación de la gracia y que cree en el evangelio de la gracia, a menos que no crea en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y así son las edades, las dispensaciones, así es el programa de Dios. Es tan sencillo que las personas que han fallado en ver el programa divino es porque ellos mismos se han complicado la vida pensando que hay que estudiar mucho, que hay que buscar por acá o por allá, cuando lo que hay es que recibir lo que Dios tiene para ese tiempo. Lo que la persona necesita es creer lo que Dios ha prometido y aceptarlo con todo su corazón. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Luego que el Señor Jesucristo llevó a cabo su obra como Redentor en la cruz del Calvario y derramó su sangre y nos limpió de todo pecado, de ahí en adelante todo niño que ha nacido sin pecado. Una cosa muy importante que muchos padres no saben acerca de sus hijos que les nacen. Por esa causa cada persona dará cuenta a Dios por sus propios pecados, no por el pecado original de allá del huerto del Edén. Ahora, el Señor Jesucristo, luego que murió, fue sepultado y resucitó, luego ascendió al cielo. Y el día de Pentecostés descendió
sobre 120 personas creyentes en él. Descendió en forma de columna de fuego, de pilar de fuego, y allí fue la ocasión en que lo mismo que había ocurrido a Jesús de Nazaret en el Jordán cuando fue bautizado por Juan, le ocurrió a 120 personas. Luego se encontró con Saulo de Tarso camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es la alcoces contra el aguijón. Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Porque él sabía que aquella columna de fuego, aquel pilar de fuego, era el Jehová del Antiguo Testamento, era el yo soy que le apareció a Moisés, y ahora le estaba apareciendo a Saulo, y le estaba diciendo a Saulo que Saulo lo estaba persiguiendo a él. Y aquella columna de fuego, aquella luz le dice a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús, el Hijo de Dios, había descendido a la tierra en forma de columna de fuego, de pilar de fuego nuevamente. Él había dicho: salí de Dios y regreso a Dios. Había regresado nuevamente a ser la columna de fuego, el pilar de fuego. Y así él, el Señor Jesucristo, Jesús, el que le apareció a Moisés y le dijo: yo soy, y le apareció a Saulo de Tarso y le dijo: yo soy Jesús. Él ha estado manifestado por aproximadamente 2000 años como Hijo de Dios, en la dispensación del Hijo de Dios, que es la dispensación de la gracia, para que todo ser humano alcance misericordia delante de Dios y así tenga la oportunidad de vivir eternamente. El que rechaza al Hijo de Dios ha rechazado la vida eterna. El que lo ha recibido la vida eterna. Porque aunque Él murió por todos nosotros, el perdón para toda persona no es efectivo a menos que no acepte ese perdón. Y la vida eterna para la persona no le es efectiva a menos que la persona no acepte la vida eterna, aceptando al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, Jesús es heredero de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, todo le pertenece a Jesús, el Hijo de Dios, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario y Él redimió todo lo que se había perdido allá en la caída en el huerto del Edén. Así es que hemos visto a Jesús como el Hijo de Dios en la dispensación de la gracia que ha durado aproximadamente 2000 años entre los gentiles. El pueblo hebreo como nación rechazó esa dispensación de la gracia, rechazó a Jesús como el Hijo de Dios, y a esta dispensación de la gracia solamente han entrado algunos hebreos, como entraron allí en el principio, y han estado entrando a través de la dispensación de la gracia por aproximadamente 2000 años, pero el pueblo hebreo como nación no ha entrado, no ha recibido a Jesús como el Hijo de Dios, por lo tanto no ha entrado a la dispensación de la gracia, se quedó en la dispensación de la ley, y la dispensación de la ley terminó. Por lo tanto se quedó en una dispensación
en la cual Dios no está tratando, la cual no está vigente delante de Dios. Ahora hemos visto la dispensación de la gracia. Una dispensación dura miles de años, puede durar 1000 años o 2000 años. La de la ley duró una cantidad de años, la de la gracia 2000 años aproximadamente. Y la dispensación que le sigue a la dispensación de la gracia es la dispensación del reino, de la cual estaremos hablando en la próxima conferencia que estaré dictando. Y eso será para Nicaragua, mañana, Dios mediante, en donde veremos a Jesús con un título, el cual será explicado en la próxima conferencia, porque Él es Hijo del hombre, Hijo de Dios e Hijo de David. Pero cada cosa va con la dispensación correspondiente. Así es que Dios nos ayude a todos, nos permita ver todo el programa divino de Jesús como Hijo de Dios. Él nos ama y por esa causa apareció en el planeta Tierra 2000 años atrás, en la tierra de Israel, para, como Hijo de Dios, dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para traer vida eterna a todos los hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos radio oyentes y amigos aquí presentes en esta noche. Pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, de Venezuela, para en esta noche ya despedirnos de cada uno de ustedes. Luego le pasará a la persona encargada de despedirse del aire a través de la radio, y así darle gracias a Dios por la bendición tan grande de conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Gracias.